Soporte de materiales de la memoria histórica. ¿A qué se refiere esto? Los colectivos o los grupos de personas tienen objetos que comparten en sí una misma historia. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Humán, tal vez ustedes son pequeños de edad, pero tal vez han escuchado acerca de un malecón. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que en Humán hay un malecón? Sí, está a un costado de la iglesia, por donde están las oficinas de la parroquia. Ese muro alto, le llaman el maleconcito. Por alguna razón, por la forma, no lo sé, pero es parte de una memoria colectiva. Si alguien de fuera viene y dice, vamos al malecón de Humán, lo primero que se preguntan es puerto. El malecón generalmente está en los puertos. Conozco el malecón de Campeche, el malecón de Progreso, el malecón de Río Lagartos, el malecón de los puertos que hay en la península o en algún otro lugar. Pero es un poco inconcebible que haya un malecón en tierra adentro. Pero para la memoria colectiva es un espacio, es un lugar donde han sucedido historias. Los seres humanos, de modo particular y de modo colectivo, van dejando evidencias de su presencia que posteriormente sirven como parte de una memoria histórica. Hay elementos o acciones que van realizando que con el paso de los tiempos se queda como un hecho para interpretar la historia. ¿Ustedes creen que nuestros antepasados que vivieron en cavernas tenían la intención de manchar su mano con la grasa de lo que comieron y poner su mano sobre la pared? ¿Creían que tenían la intención de dejar esa evidencia para que cuando si, miles de años o cientos de años posterior descubren la cueva y ven la mancha y empiezan a hacer investigaciones de quiénes vivieron allí, de hace cuánto tiempo que está esa mancha en la pared? ¿Creen que tenían esa intención de que los descubrieran en el pasado? Posiblemente no, pero por alguna razón lo hicieron y después dibujaron sus actividades de caza. ¿Qué función tenían esos dibujos que ellos dejaban? Eh, Posiblemente era un mecanismo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y con ello le enseñaban a sus sucesores el cómo cazaban, para que ellos tuviesen una idea de cómo hacían sus rituales de caza o cómo se reunían alrededor del fuego. Con el paso del tiempo se van dejando también otros objetos u otros soportes donde podemos hacer recurso de recordar nuestro pasado. Esos soportes materiales lo que nos ayudan es a recordar nuestro pasado. Cuando fui niño, el modo de cómo recordábamos nuestro pasado era por medio de fotografías. Agarrábamos nuestras fotografías y lo empezábamos a ver. Conforme fuimos creciendo, pues en el lugar donde yo estudié nos pedían hacer nuestro diario. Eh, Al menos una, 3 veces a la semana, escribir una especie de memoria, qué es lo que hiciste, qué avances has tenido, cuáles son tus preocupaciones. Si yo agarro esas libretas que escribía, me van a servir para recordar mi pasado, así como es más dado en las mujeres tener sus diarios personales, donde van escribiendo lo que sienten, lo que piensan, lo que sucede, y cuando lo leen les recuerdan su pasado. Esto es un soporte material también, un diario, una fotografía, pero a nivel colectivo, este es el listado de los soportes materiales. Mm,
Bueno, leemos este de aquí. La memoria de los pueblos de las personas se construye a partir de recuerdos de sucesos, esencialmente de aquellos que marcan etapas en la historia. Sin embargo, el significado de la memoria no siempre refleja los registros históricos de lo que sucedió, ni necesariamente corresponden a la verdad de los hechos. La memoria histórica es parte de un colectivo y es lo que el colectivo quiere recordar. Algunas veces estos hechos prefieren olvidarlos o hacen, cuando lleguemos al apartado de monumentos, o hacen unos rituales para tratar de olvidar ese hecho histórico que ha dañado o ha marcado una sociedad. El peso de la significación que se da a la historia determina la forma en que las personas entienden el presente y dan sentido a su visión entendiendo al mundo. ¿Cómo suenan las sirenas aquí en Yucatán? Cuando hay un accidente, suenan las sirenas y tú sabes, y por el tipo de sirena sabes si es una patrulla, sabes si es un bombero o sabes si es una ambulancia. Lo han notado, que suenan de un modo diferente. Remite a una cuestión de memoria, pero a lo que voy es, si tienes tu oportunidad y de repente viajas a Francia o a Alemania o a Inglaterra, ya las sirenas suenan de un modo diferente. Y hay una razón histórica por eso. La razón era que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones llegaban sobre las ciudades, sonaban las sirenas. Y ese sonido de sirena causó paranoia, causó en las personas unas frustraciones y unos complejos muy grandes. Y para evitar que las personas sigan sufriendo, cambiaron el sonido de las sirenas. Si algún día ves una película europea, vas a escuchar que las sirenas suenan de modo diferente a como suenan en América. La razón principal fue la Segunda Guerra Mundial, por la cuestión de los bombardeos. Creaba una especie de caos colectivo, de paranoia colectiva. Es el solo hecho de escuchar la sirena. Los de hoy en día ni siquiera están vinculados con ese hecho. Casi todos los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial han fallecido, pero dentro de la memoria histórica aún permanece esta realidad. Bueno, esto es lo que tienen que copiar. Soportes de la memoria histórica. Pasamos con cuestiones de edificios. Los edificios nos sirven para recordar nuestro pasado. Edificios de toda índole. Los edificios, mientras no hayan sufrido un deterioro tan grande del tiempo, nos cuentan parte de la historia. Llámense templos, llámense escuelas, hospitales, pirámides, algunas viviendas de personajes principales, castillos, u otros puntos donde se ha intervenido la mano humana para construir algún edificio, nos cuenta parte del pasado. ¿Cómo está construido? ¿Qué materiales tienen usado? ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos que están usando? ¿Por qué eso y no otros? ¿Cuáles, qué colores están usando? Si se dan cuenta, por ejemplo, en la ciudad de Izamal, no se usa otro color más que el amarillo. Y se estaba proponiendo que en otros lugares usara el color rojo. Y en zonas del centro y norte se usa el azul, que forman parte de un proceso, de un contexto y que remiten a elementos históricos. Durante la guerra de castas, allá en una zona que se conoce como Tepic de Quintana Roo, no de Yucatán, durante la guerra de castas, los soldados yucatecos, junto con los soldados o los rebeldes mayas, bombardearon un templo
en esa comunidad. Una tercera parte del templo no tiene techo y uno de las torres está caída, pero no han hecho nada por repararla, porque forma parte de esta conciencia de que en este lugar hubieron batallas entre los rebeldes mayas y los soldados yucatecos que defendían a la península. Y allá hicieron un museo donde tienen otros elementos, otros objetos que forman parte de esa memoria, de lo que sucedió. Eh, y es muy interesante cómo los que viven en esa zona te cuentan sus anécdotas, te cuentan sus historias, te cuentan lo que ellos vivieron, que les contaron sus abuelos. Es una memoria que va pasando de generación en generación en base a los objetos. Antes de empezar a estudiar e interesarme en la historia, por ejemplo, en la casa de mis papás hemos encontrado vestigios prehispánicos, vasijas, puntas de flecha, y lo más reciente fue puntas eh, de, de fusiles, ballestas de fusiles, porque mi abuelo junto con sus hermanos fueron revolucionarios, se fueron a la revolución y ellos trajeron sus escopetas junto con las puntas de ballesta. En su debido tiempo no le dimos la importancia y hoy en día ni sabemos dónde está, no sé si los vendimos como chatarra, cuando juntábamos, limpiábamos el terreno y vimos allá un objeto de metálico, no sé si alguien lo haya vendido o yo lo haya vendido como chatarra, pero este objeto hoy en día es súper valioso en cuanto que nos cuenta que en Yucatán hubo soldados que participaron en la revolución, estamos hablando de 1910 a 1920, con el periodo revolucionario. Y parte de mi familia formó eh, parte de esa historia, de esos hechos, de esos sucesos. En cuestión de la vestimenta, el cómo viste la gente también es un soporte. Conforme tú vas poniendo imágenes o pinturas, o vas viendo pinturas que veremos a continuación, te va manifestando cómo evoluciona y te va contando una historia, cómo desde el periodo victoriano, donde las mujeres estaban completamente tapadas del tobillo hasta el cuello, pero que mostraban sus encantos de otro modo, les ponían unos corsés o fajas que les dejaban cinturita de avispas, aunque no podían respirar, y una especie de como resortes que hacían que el vestido sea súper pomposo, así ancho, ancho, ancho. Y los caballeros, ellos podían usar ropa como hoy en día ha regresado, súper tallado la ropa, ceñido al cuerpo, y las camisas o camisolas que usaban les apretaba en la cintura y caía un espacio de tela que les tapaba lo que puede llamarse sus partes nobles. Son modas que nos habla de valores y costumbres con solamente verlo. Ropas folclóricas, piensen en el terno, la guayabera, en el traje charro y en la China poblana. Todos estos tipos de trajes es parte de ese soporte. Para ocasiones especiales, hay gente que guarda su ropa donde bautizó, donde hizo sus 15 años o su boda, y que es muy diferente a la ropa que usa de modo habitual. Monumentos. Esto es mucho más frecuente, los monumentos. Tenemos monumentos a los maestros, a nuestros héroes de la patria, a descubridores, a algún sector de la población. Van poniendo esos monumentos. En el 11 de septiembre del 2002, cuando cayeron las Torres Gemelas, ahí donde cayeron pusieron un monumento que recuerdan a las personas que
fallecieron en ese atentado terrorista. Los monumentos nos sirven para recordar, nos quieren recordar que algo sucedió o por algo están esos objetos monumentales, esos objetos que nos remiten a un hecho o a un pasaje de la historia. Algunas veces ya hechos en forma de leyendas o mitos que no corresponden exactamente con la realidad, pero que nos remiten a un pasado. Objetos del uso de la vida cotidiana, como les platiqué en la clase anterior, desde lo más básico que usamos, un vaso, un plato, el material del que está hecho, de cómo se pasó del barro al cristal, del cristal al plástico, del plástico se me olvidó cómo se llama, al unicel y otros materiales. Estos objetos también nos cuentan una historia, instrumentos de ocio con los que pasamos o con nuestros pasatiempos, ya sea deporte, pintar, cazar, que son partes del quehacer del ser humano. Fotografías, pinturas, video, la cuestión de los grafitis es lo más simpático. No le estoy pidiendo que hagan grafitis, sí, porque ustedes conocen los grafitis, ¿verdad? Y ven donde grafitean en las paredes de diferentes lugares. Pero el graffiti forma parte de un elemento donde guardamos nuestra memoria. Nuestros abuelos, sobre todo más abuelos de ustedes de los años 60, hacían una especie de graffiti, porque ya existía el vandalismo en ese tiempo. Y los de hoy en día hacen otro tipo de graffiti. ¿Cómo ha evolucionado la creación de grafitis, las técnicas para hacer graffiti? El contenido sigue siendo muy similar, una rebeldía que manifiestan estas personas. Y por último, los escritos personales. Existen, por supuesto, otros soportes materiales donde guardamos la memoria. Hoy en día para nosotros esto es básico. ¿Lo están viendo? Se llama memoria flash y guardamos muchísima información en ella. Nuestros celulares y computadoras también tienen memoria, que nos sirven como soporte para recordar algunas cuestiones. Nuestras PC, ahí también vamos guardando elementos donde posteriormente podemos recuperar información y podemos recontar nuestra historia. ¿Ya terminaron de copiar el listado? Sí, muy bien. Para acabar y se vayan a su lección. Aquí nada más es mirar las imágenes que nos van presentando. Pintura. Aquí una pintura donde cuenta un hecho de una batalla, es en Francia. Una escultura. Esto, aunque sea una foto, también ahí existe la película que está grabada donde Martin Luther King pronuncia esto: yo tengo un sueño, I have a dream, que es el mejor discurso que han dicho a lo largo de la humanidad, dicen algunos expertos. Soportes de donde nosotros guardamos nuestra memoria, edificios y ya. Pues hoy me entregan entonces ese listado que acaban de copiar.